Pues bueno, regresamos aquí con ustedes. Vamos platicando una charla muy interesante sobre la discapacidad con Karena Gerardina Arbona Tamayo, doctora, mi hermana. Este, pues continuamos, ¿no? Estamos platicando de la cuestión de las injusticias sociales, Sí. y esas cuestiones. Sí, y esto que tú comentas en relación a nuestros gobernadores de la península, todo esto yo lo escribí desde el 2013, o sea, muchísimo no es una cuestión antes, personal, claro, en contra de ningún... muchísimo antes de que estas personas llegaran al poder. Al ratito vamos a hablar un poquito más de la relación que pudiera existir entre los diversos puntos, ¿no? En cuanto a cómo queda traspasada la discapacidad con la injusticia social, porque el tema de la discapacidad es un tema que traspasa la arena social, no solamente la arena política, ¿sí? Y cuando yo digo que es un problema de injusticia social, fíjate, el tema político lo podemos hablar aparte, pero es una cuestión muy triste porque hablando del estado de Yucatán, como lo tengo yo en la tesis de doctorado, ¿no? Hay mucha simulación, ¿sí?, en nuestro país entre lo que está escrito y lo que realmente se hace. Entonces tenemos una situación donde lo que es la sociedad civil, ¿sí?, es la que en Yucatán se ha tenido que hacer cargo de los niños con discapacidad. Vamos a pensar en los niños chicos, vamos a pensar en los de menos de 30 años, y te pongo así como niños, porque es gente que desgraciadamente son adultos, pero que los manejan como niños, ¿sí? Vamos a pensar en las escuelas y cómo se entrelazan las problemáticas sociales. Tengo un niño con parálisis cerebral infantil, han habido muchos avances, pero hay que reconocer que mucho tiempo son las asociaciones civiles las que se han hecho cargo de las personas con discapacidad para que tengan sus pequeñas escuelitas. Y yo de esas, en la tesis doctoral, de esas escuelas, de esas asociaciones que las llevan las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales en una época, vemos que hay dos tipos: las que lideran los padres de familia, y en este caso, fíjate, son esos padres de familia que no vienen del mundo de la desventaja socioeconómica, sino que son padres de familia que están socialmente bien y que por alguna razón les toca tener un hijo con discapacidad, y ellos toda su fuerza, su empeño la hacen para irle abriendo terreno a los papás que vienen detrás de ellos, ¿sí? Entonces, esos papás, aquí sí te puedo citar un nombre, por ejemplo, doña Dulce Caballero, que tuvo una asociación, no sé si ahorita está funcionando o no, pero muchísimos años ella y don Manuelito lucharon a favor de las personas con discapacidad. Hicieron buen trabajo. Hicieron muy buen trabajo. Para mí doña Dulce es una especie de maestra. Y luego tenemos las otras asociaciones de la sociedad civil
que también se dedican a las personas con discapacidad, pero que no tienen hijos o parientes o personas con discapacidad, o dicen no tenerlos, ¿sí? O dicen no tenerlos. Ahora, ¿qué es lo que yo observé? Ahorita es así como que una parte de la historia de Yucatán que estamos hablando, ¿no? Durante el tiempo que hice yo el estudio, pues yo tuve la fortuna de hacer investigación-acción y estuve en alguna asociación como directora de programas, ¿sí? Directora de un centro. Y en esa época era costumbre, ya sea de las sociedades, de las personas que tenían personas con discapacidad en su familia o las que no, pero era una costumbre de cierto caché en Yucatán de organizar bailes a favor de las personas con discapacidad. Y para mí fue terriblemente doloroso. Lo bueno es que fue el último baile de ese tipo que se dio, donde pues la gente, las mujeres, hasta cierto punto de clase media para arriba, colaboraban con un baile donde iban y se divertían. Y para mí fue muy triste observar que las que servían en el evento eran las madres de personas con discapacidad, ¿sí? Y en mi sensibilidad, ¿sí? Para mí eso era así como, ay, no puede estar sucediendo eso, no puede ser que aquí mismo se convoque a eso. Yo estoy consciente que son cosas que la gente a veces no se da cuenta de la posición que ocupa o las reproducciones que hacemos de injusticias en el espacio social. Afortunadamente, eso se fue dejando de dar en el caso de las asociaciones con padres de familias de personas con discapacidad. Cuando hacían sus bailecitos, participaban en el baile los niños con las personas con discapacidad y bailaban y se divertían, y eran eventos donde ellos eran parte. Pero en las asociaciones donde no eran de padres de personas con discapacidad, pues sí se recaudaban fondos. Pero una de las cosas en la lucha a favor de la inclusión es precisamente que la imagen de la persona con discapacidad sea una imagen con dignidad, ¿sí? Cuando tuve preguntas, ¿quiénes pueden desarrollar discapacidad? Y yo te digo que todo el mundo puede desarrollar discapacidad. Yo te he de decir que muchas veces en esas escuelitas que son como guetos, donde muchas veces solo están las personas con discapacidad, cada vez menos. Hay escuelas maravillosas, como por ejemplo el Rogers, que tiene la apertura para las personas con discapacidad. Aquí la situación pues ya no es otra, ya no es de tener o no discapacidad. Pero en esas asociaciones, ¿sí? Muchas veces la manera de recaudar fondos, estoy hablando del 2013, tiene mucho tiempo que no sé nada, era botear. Botear quiere decir, en un bote vas y pides dinero y se coloca en el bote la foto de alguna persona con discapacidad, ¿sí? Entonces, una de las madres de ese lugar entró, pero además la característica de
cómo te golpea la vida cuando tienes un hijo con discapacidad. Entró a la dirección en una actitud muy respetuosa, pero así como pidiéndome ayuda. Karena, por favor, me pasó esto, fíjate que mi hija era una persona económicamente muy bien y tenía a sus hijos en universidades privadas de Yucatán. Y entonces a la hermanita, que era persona con discapacidad, quién sabe quién, sin sensibilidad, se le ocurrió tomarle foto a los chiquitos y poner sus fotos en el boteo. Y pues la hija de esta persona de repente va a un lugar y ve a su hermanita en la foto, como pidiendo ayuda, y sus compañeros de universidad privada le dicen, ahí está tu hermanita, y la muchacha, es que las familias de personas con discapacidad sufren precisamente por esa segregación a las personas con discapacidad, y realmente tenemos que trabajar en el tema de la discapacidad, tenemos que trabajar de la manera más inteligente, porque, perdón, pero se deben de desarrollar las máximas habilidades humanas, intelectuales y morales. Si queremos ayudar a alguien, debemos ayudar bien, ¿sí? Entonces lo que me pidió la señora era que no estuviera la niña en el bote. Lo resolví, y se quitaron las fotos de todos los niños en el bote, no solo de esa niña, ¿sí? Por supuesto que no fue idea mía, fue un hecho consumado que a mí me tocó afrontar, ¿no? Por supuesto que es muy incómodo a la gente que tiene poder y que detenta el poder, ¿sí? Es muy incómodo contratar a alguien que tiene perfil de luchador social y que sí puntualiza que estas cosas no deben de estar ocurriendo, ¿sí? Y en la vida estar del lado del pobre, del vulnerado, de la mujer, ¿sí? Pues también tiene sus consecuencias, ¿no? Tiene su aceptación o no aceptación, ¿sí? Sin embargo, pues uno tiene que hacer las elecciones de vida y optar por lo que uno cree que es lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y realmente generar un mundo más justo es parte de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Entonces, cuando nosotros profundizamos en cómo traspasa la injusticia social, no solo nos vamos por la cuestión política, que si tú quieres preguntarme más al rato, también te puedo yo hablar, sino nos vamos desde esa manera que tenemos en Yucatán, como de que vamos a hacer algo para ayudar, y entonces vamos a buscar un tema de ayuda y vamos a hacer una fiesta. Y entonces una activista social me decía en una entrevista que le hice, ahora resulta que organizamos los bailes y vamos a cobrar, me decía, lo tengo en la tesis de doctorado, puede acceder ustedes, ponen en Google Karena Arjona, Universidad de Hamburgo, y ustedes entran a la tesis. Decía ella, vamos a organizar un baile para recaudar fondos, para pues regalarle a los chiquitos para Navidad su juguete, su despensa y su cobertor.
y pues vamos a dar tal cosa y vamos a cobrar 150 pesos el boleto. Pero entonces entre las que lo estaban organizando decía una, ay no, pero va a venir fulanita de tal que es esposa del dueño de tal cosa, y no podemos hacer una porquería, tenemos que dar grandes cosas. Y acababan haciendo la pachanga, la fiesta, un éxito. La fiesta, todo el mundo compró boleto, pero se gastó todo lo de la fiesta en la fiesta, porque pues había que dar lo mejor, porque iba a ir la de caché, y había que quedar bien con la de caché. Entonces, pero no era facilidades, Cochinita, la de caché. Iba a estar feliz. Así es, porque yo también tengo que subrayar que existen personas maravillosas en el medio de las organizaciones de la sociedad civil. Podría citar nombres, pero no los quiero citar para no ofender a las que no citen, ¿no? Pero hay gente que trabaja a favor de la vida, salvemos una vida. Hay gente que trabaja a favor de personas con VIH. O sea, hay gente muy, muy valiosa y gente que trabaja, ahora sí, que ha corregido errores también que se han cometido. Pero a lo que voy yo, definitivamente la discapacidad, reproducir un cuerpo con parálisis cerebral infantil, con discapacidad, implica mucha injusticia social. El crecimiento, la socialización, el convertirse a la vida adulta de una persona con discapacidad, también implica mucha injusticia social, porque para colmo de males, muchas veces, estoy hablando de 2013, y pues yo hablo con la verdad, y la mayoría de las personas a las que les he hablado con la verdad, hay un momento que se sienten incómodos, pero la mayoría de ellas, en el tema que sea, a menos de que sean psicópatas integrados, ¿no? La mayoría de ellos acaban siendo sensibles a lo que yo digo. Quedan una empatía, ¿no? Sí, a la larga acaban diciendo, me tenías razón. Sí, pero sí implica sus riesgos. Nos vamos a un pequeño corte musical o informativo e inmediatamente regresamos con ustedes.